el Sermón del Monte 1, porque voy a compartir varios mensajes acerca del Sermón del Monte. El Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo es un sermón tan amplio, tan denso, tan lleno de contenido, que es una maravilla. Así que el Sermón del Monte 1 es lo que voy a compartir, y como siempre le mandamos un saludo a todas las personas que a través del internet nos ven. Les mandamos un saludo cariñoso y una oración a favor de ellos. Bien, el Sermón del Monte. Dice que el famoso Sermón del Monte, o también se le conoce como el Sermón de la Montaña, lo predicó el Señor Jesucristo. Y podemos decir, hermanos, que sin lugar a dudas podemos decir que nunca nadie en toda la historia de la humanidad ha predicado algo tan maravilloso, algo tan hermoso, algo tan lleno de contenido como lo que Jesucristo predicó en el Sermón del Monte, que coge nada más y nada menos que 3 capítulos de la Biblia. De Mateo, el capítulo 5, el 6 y el 7, todo eso es el sermón, el sermonazo del monte de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguno tan maravilloso como ese. El Sermón del Monte podemos decir también que es la constitución del pueblo de Dios, es nuestra constitución. Así como en España tenemos la Constitución española, que fue sometida a referéndum el 6 de diciembre de 1978, yo tengo aquí una copia de la Constitución española, porque cuando se aprobó la Constitución española, que fue, como digo, sometida a referéndum el 6 de diciembre de 1978, regalaban copias de la Constitución a la gente, y todo el mundo quería tener una copia de la Constitución donde están las leyes, donde están los principios más elevados de este país, para que este país pues pueda vivir en paz. Dice el artículo 16 de la Constitución española, que esto nos beneficia a nosotros, dice: se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, sobre su religión o sobre sus creencias. Bueno, eso es algo de lo que dice el artículo 16 de la Constitución española. Entonces, los españoles se quedaron muy contentos cuando fue aprobada la Constitución, y desde el 6 de diciembre de 1978, día en que fue aprobada la Constitución, cada año por ese día, por el 6 de diciembre, se recuerda de una manera muy especial, con diversos actos políticos y de diferentes características. Se celebra y se recuerda la Constitución española. La Constitución española es el conjunto de leyes, el conjunto de principios fundamentales por los cuales se rige la vida de este país, de España. Todas las leyes, hermano, todas las leyes que fabrican los políticos tienen que estar de acuerdo con la Constitución española. No pueden estar en contra de la Constitución española. Si los políticos, por ejemplo, constituyen o fabrican una ley que sea anticonstitucional, que vaya en contra de la Constitución, pues hay un tribunal que se llama el Tribunal Constitucional, y ese tribunal deja sin efecto esas leyes que los políticos han fabricado, porque esa ley va en contra de la Constitución. Todas las leyes que van componiendo los políticos tienen que estar en consonancia con la Constitución, y si no, el Tribunal Constitucional, cuando son denunciadas esas leyes que no se ajustan a la Constitución, el Tribunal Constitucional las echa abajo. Y la Constitución española lleva ya 43 años organizando la vida política, la vida pública de los españoles, y podemos decir que es una Constitución muy buena.
Y asimismo podemos decir también que las enseñanzas de Jesucristo en los evangelios son los principios más altos que Dios nos ha dado en su palabra. Los evangelios, si para los españoles tenemos la Constitución para la vida diaria del pueblo español y para los políticos, para nosotros los cristianos tenemos otra Constitución que es superior a la Constitución política, a la Constitución española, la Constitución de la palabra de Dios, los evangelios. Allí están los principios en los evangelios, y en especial en el Sermón del Monte están los principios de la palabra de Dios, y son de verdad una maravilla. Entonces hoy vamos a comentar una parte del Sermón del Monte donde Jesucristo estableció las normas, donde Jesucristo estableció los principios más altos, los principios más perfectos, los principios absolutos de la palabra de Dios que sirven para toda la iglesia. Ninguna norma, ninguna ley debe estar por encima de los principios de la palabra de Dios. La constitución del pueblo de Dios, la Biblia, la palabra. Vamos a ver algunos pasajes, vamos a comentar algo del Sermón del Monte. Durante 3 o 4 semanas estaremos comentando diferentes aspectos del Sermón del Monte, por eso hoy le he puesto de título el Sermón del Monte 1. Entonces en el capítulo 5, que es donde comienza el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, dice: viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Vamos a ver qué es lo que les enseñaba. Antes de predicar el Sermón del Monte, el Señor venía de estar siendo seguido por una gran multitud de personas que lo seguían por los milagros que Él hacía. Y esto lo vemos unos versos antes del capítulo 5, es decir, al final del capítulo 4, en los versículos 24 y 25, para luego empalmar con el capítulo 5, dice, en el verso 24 de Mateo 4, dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea que el Señor tenía una multitud impresionante de personas que le seguían, porque claro, es que los milagros que Él hacía, eso atraía una tremenda cantidad de personas. Una multitud de personas están siguiendo al Señor Jesucristo, lo están siguiendo en la llanura. En la llanura es fácil seguir a Jesucristo, en la llanura es muy fácil, pero ¿cuántos quieren subir a la montaña? Porque hoy vamos a hablar del Sermón de la Montaña o del Sermón del Monte, que viene siendo lo mismo. Y yo le pregunto a ustedes, ¿por qué el Señor no predicó el Sermón de la Montaña abajo en la llanura, donde había miles y miles de personas que le estaban siguiendo? ¿Por qué no le predicó allí mismo a ellos el Sermón de la Montaña? ¿Por qué tiene que ir a la montaña, a ese sitio tan alto, tan incómodo y tan desierto, con tanto viento? Allí en la montaña no hay nadie. ¿Por qué se le ocurre subir a la montaña? Pero si tiene una multitud tremenda, como dice el verso 24 y 25 del capítulo 4. Si usted quiere predicarle a la gente, vaya a donde está la gente, vaya a la plaza o en los lugares donde la gente se suele reunir, porque allí los coge a todos. Pero el Señor Jesucristo los tenía allí a todos delante de Él y se encamina a la montaña. ¿Cómo es que se le ocurre a Jesucristo subir a la soledad de la montaña y darle la espalda a esa multitud tan grande que le estaban siguiendo? ¿Qué es lo que pretendía el Señor Jesucristo? Jesucristo, hermanos, quería probar a la gente. Jesucristo quería y quiere seguir probando a la gente. Él quiere saber cuántos están dispuestos a seguirle por amor, venciendo las dificultades de la montaña. En aquella época quería saber cuántos estaban dispuestos a subir a la montaña a seguirle escuchando. Los que le seguían por los panes y los peces, ellos no subieron a la montaña. Ellos solamente buscaban sanidad física para sus enfermedades y se quedaron abajo, se quedaron en la llanura.
Pero los discípulos eran otra clase de personas. Los discípulos eran los que buscaban algo mejor. Los discípulos buscaban algo más grande que la sanidad del cuerpo. Los discípulos estaban siguiendo a Cristo por amor, y ellos estaban buscando los secretos escondidos de Dios. Ellos le siguieron a la montaña, al lugar incómodo, al lugar difícil. Allí es a donde hay que seguirle. Así que si el Señor deja a esa multitud que está abajo en el valle, que habían venido de todas las zonas de alrededor hasta del otro lado del río del Jordán, habían cruzado para venir a escucharlo, y ahora le da la espalda a esa tremenda multitud y se va caminando hacia la montaña. Había un grupo de personas que eran los seguidores de Jesucristo. Hay que distinguir entre lo que era la multitud y los que de verdad seguían a Cristo por amor y que lo amaban con toda su alma. A los que le siguen por amor a Él, a esos les da a conocer los tesoros escondidos, los tesoros bien guardados, los tesoros escondidos, las cosas de valor. No son para todo el mundo, son para aquellos que de verdad pagan el precio y dicen: sí, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas, te seguiré. Miren lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 45, versículos 2 y 3, acerca de los tesoros escondidos. Dios tiene tesoros escondidos, Dios tiene cosas maravillosas para revelártelas a ti si le sigues hasta el final del camino, y si luchas por averiguar y por conocer esos tesoros escondidos. Dice Isaías 45, versículos 2 al 3, dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré, ¿qué cosa te daré? Dice: los tesoros escondidos. ¿Cuántos quieren los tesoros escondidos? Aleluya. Y los secretos muy guardados, los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. ¿Para qué? Pues para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Los que solo buscan las cosas terrenales, las cosas temporales, ellos se pierden lo más importante. Ellos se pierden lo más importante. Los que van buscando solamente las bendiciones terrenales, materiales, pero los que siguen a Cristo por amor y perseveran y luchan y suben a la montaña y lo siguen en todo momento, a esos el Señor les da a conocer los secretos escondidos, los tesoros guardados. ¿Quiénes son los que consiguen, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, quiénes son los que consiguen medallas de bronce, de plata, de oro? Pues solamente los deportistas más esforzados, solamente los mejores. Ellos son los que consiguen medallas de bronce, de plata o de oro. Y los demás pues no consiguen absolutamente nada. Así que si quieres que el Señor te bendiga y te muestre los tesoros escondidos, si quieres ministerio en la iglesia, tienes que ser una persona esforzada, tienes que ser una persona valiente, tienes que ser hombre o mujer espiritual que busca a Dios en oración, en ayuno, que estudia la palabra, que se deja tratar los errores, los defectos, las debilidades, porque los secretos de Dios y la llenura del Espíritu Santo es solamente para los que de verdad lo están buscando con toda la fuerza, con todo el corazón. Amén. No es buscar un ministerio, es buscar al Señor, al Señor. El Señor es lo primero, y amarlo siguiendo sus pasos de manera incondicional. Y luego el Señor, cuando ve que una persona le está amando y lo demuestra, a ese le da los tesoros escondidos y le revela los secretos que están ocultos. Entonces solamente subieron a la montaña los discípulos, los valientes, y solo a los discípulos, solo a ellos les predicó el sermón de la montaña y los secretos escondidos y los tesoros guardados, solamente para ese grupo selecto de personas, porque ese grupo estaba dispuesto a subir a la montaña y a pasar por donde hubiera que pasar para recibir la bendición de Dios. Y a partir de aquí comienza el Señor, después que dice que vinieron a Él sus discípulos, subió a la montaña, la multitud se quedó abajo y le siguieron hasta la montaña sus discípulos, como dice el versículo 1 y 2 del capítulo 45.
del capítulo 5 de Mateo capítulo 5. Y ahora en el versículo 3 y 4 comienzan las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas del Sermón del Monte. En el versículo 3 tenemos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza para los pobres. Bienaventurados quiere decir felices. Los pobres en espíritu, los necesitados, los afligidos, los que viven en una situación de escasez y de miseria y que no tienen cómo salir de esa situación, que no tienen cómo salir de esa calamidad. No hay bienaventuranzas en la Biblia para los ricos, pero los pobres en espíritu son bienaventurados porque no tienen riquezas, porque para esos pobres en espíritu la verdadera riqueza es la riqueza espiritual, no la material. Qué hermoso es una persona espiritual, qué hermoso es una persona pobre en espíritu, ¿verdad? Es una persona espiritual, es noble, es humilde, sencillo o sencilla, sufrido, prudente, amigable, servicial, dispuesto a hacer lo que nadie quiere hacer. La persona pobre en espíritu está dispuesto a hacer lo más difícil, lo que nadie quiere hacer. La gente hoy en día quieren ser ostentosos, soberbios y creen erróneamente que cuanto más poseen desde el punto de vista material, más bendecidos están. Y ese es el resultado de la falsa doctrina de la prosperidad que tanto se está promoviendo en muchísimas iglesias hoy en día. Le hacen ver a la gente. En una ocasión fui a una isla a predicar. Y llegó un hermano con un cochazo impresionante, de esos de los más caros, y el pastor dijo: ¡wow! ¡Qué bien! Este sí que está bendecido por Dios, este sí que tiene la tremenda bendición de Dios. Y a lo mejor venía un pobrecito con una bicicleta y bueno, pues ese es un pobre, un ignorante, ese no está bendecido. La mentalidad equivocada de la gente, ¿verdad? En la bienaventuranza se describe el carácter, hermanos. En la bienaventuranza de Mateo capítulo 5 se describe el carácter, los sentimientos, las actitudes, las obras de los que son verdaderos hijos y verdaderas hijas de Dios. Las personas que no tienen esas características que se describen en Mateo capítulo 5 acerca de las bienaventuranzas, pues esas personas se deberían preguntar si realmente son cristianos, si realmente han nacido de nuevo y si realmente entienden los principios de la palabra, de la constitución de Dios. Bienaventurado significa feliz, dichoso, alegre, rico en el sentido espiritual. En el versículo 4 habla de otra bienaventuranza. Ahí tenemos: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. La gente no quiere llorar, no quiere pasar por situaciones difíciles, pero a veces Dios nos hace pasar por una situación difícil para que vayamos entendiendo las cosas del Señor, los principios de Dios. Bienaventurados los que lloran. Aquí se refiere a las personas que lloran también por sus pecados, por sus malas obras, ¿verdad? Cuando una persona reconoce que le ha fallado al Señor, debe sentir dolor, debe sentir tristeza, incluso debe llorar por su propio pecado. Los que lloran también al ver la inmoralidad en la que ha caído el mundo, ¿verdad? Nosotros contemplamos lo que está a nuestro alrededor y debemos de sentir pena, dolor por el estado espiritual tan deplorable, tan caído en lo que anda la gente del mundo. Mire lo que dice el Salmo 126, versículo 5 y 6. Me gusta muchísimo este versículo porque refleja el espíritu que reina en aquellos que de verdad aman a Dios y aman la gente. Dice así, versículos 5 y 6 del Salmo 126, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Sembrar con lágrimas. ¿Qué es sembrar con lágrimas? Es tener compasión por los que están perdidos y hablarle y sembrarle la semilla de la palabra de Dios. Y si hace falta llorar, pues llorar, ¿verdad? Los que sembraron con lágrimas,
con regocijo segarán, dice la palabra. Y sigue diciendo el verso 6 otra vez, del llanto dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Es decir, va llorando porque ve el estado espiritual en el que ha caído la gente y entonces llora por ello y derrama lágrimas por ello. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, porque las lágrimas, cuando se derraman lágrimas por otras personas que están en una situación de pecado y se convierten en esas almas, entonces eso produce un regocijo tremendo en el corazón de aquella persona que ha estado orando por el perdido. Entonces irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Hay otro pasaje también donde el Señor Jesucristo lloró por la ciudad de Jerusalén en este caso. Era tan fuerte la intensidad y el dolor que él sentía por la ciudad de Jerusalén, que lloró por la gente de esa ciudad, porque estaban ciegos, no conocieron a Jesucristo, como vamos a ver en ese pasaje de Lucas capítulo 19, versículo 41 en adelante. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, ¿qué hizo el Señor? Lloró sobre ella, derramó lágrimas sobre la ciudad de Jerusalén. Y miren lo que dijo, es un lamento del Señor Jesucristo. Y yo creo que también nosotros tenemos que lamentar ver nuestros familiares, amigos, vecinos, gente de nuestra tierra, perdidos, sin fe, sin Dios, sin esperanza. Dice que el Señor lloró sobre ella, sobre la ciudad de Jerusalén, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo. ¿Por cuánto que dice? No conociste el tiempo de tu visitación. Estaban tan ciegos los habitantes de Jerusalén que viene el Mesías, el Salvador del mundo, que estaba profetizado en el Viejo Testamento por todos los profetas, viene a visitarlo y no lo conocen. Dice, ¿este quién es? Este no puede ser el Mesías que estamos esperando. Era el Mesías profetizado por Moisés y por Isaías y por todos los profetas, pero no lo conocieron. A los suyos vino y los suyos no lo conocieron, no lo recibieron. Estaban ciegos espiritualmente, no entendían, estaban llenos de materialismo, estaban en una ignorancia total. Y mira que los profetas hablaban bien claro acerca del Mesías. Y ellos tenían que haberlo conocido y tenían que haberlo recibido. Pues no, ni lo conocieron ni mucho menos lo recibieron. Pero Jesucristo lloró sobre Jerusalén por ver la ceguera espiritual. Por eso digo que nosotros también hoy en día debemos de llorar. Debe ser tanto el dolor que nos mueve al ver nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros paisanos cómo están sin fe, sin Dios, sin esperanza, que debemos de orar y llorar delante del Señor para que con regocijo podamos sembrar, porque la gente no conoce. Lloramos y nos afligimos al ver la gente que no están buscando de Dios. También otro que se afligió bastante, no solo Jesucristo y el salmista y tantos otros personajes de la Biblia, sino también Lot. ¿Se acuerdan de Lot, el sobrino de Abraham que vivía en Sodoma? La Biblia dice que Lot afligía cada día su alma justa, cada día la afligía por ver tanto pecado, porque ya saben ustedes qué tipo de vida se practicaba en Sodoma y en Gomorra. Se le llama sodomía, de ahí viene, sodomía significa homosexualidad, lesbianismo, de ahí viene de la ciudad de Sodoma, viene ese término sodomía. Entonces Lot afligía su alma, se entristecía, decía, Dios mío, mira cómo está el mundo, mira cómo está la gente, mira cómo están perdidos. Ya saben que hasta
hasta que cuando vinieron los ángeles para sacar a Lot y a su mujer y a sus hijas de Sodoma, Lot trató por todos los medios de convencer a los novios de sus hijas, porque ya estaban prometidos para casarse con ella, lo trató de convencer para que ellos salieran de Sodoma y Gomorra, pero hasta esos chicos estaban podridos, estaban llenos de pecado y se burlaron de Lot y no quisieron salir. Y el único que salió fue Lot, su mujer y sus 2 hijas, pero hasta la mujer se volvió para atrás. Su corazón, ella salió en cuerpo de Sodoma, pero su corazón estaba allí. Y al mirar para atrás, pues se volvió estatua de sal. Y el apóstol Pablo, otro que no podíamos dejar atrás, dice que el apóstol Pablo, cuando estaba en Atenas, en Grecia, en la capital de Grecia, cuando estaba en Atenas paseando por las diferentes calles, allí está todo lleno de ídolos y de dioses en cualquier esquina, en cualquier plaza. Eso es impresionante, la ciudad de Atenas llena de ídolos, llena de dioses paganos. Y el apóstol Pablo dice que paseando por las diferentes calles de la ciudad de Atenas, su corazón se enardecía. Se le movían los sentimientos. Decía, Dios mío, ¿cómo esta gente puede estar tan metida en la idolatría? Y comenzó a predicar allí. Entonces nosotros debemos estar preocupados, debemos estar afligidos por tanto pecado que hay a nuestro alrededor. Y seguimos mirando más bienaventuranzas de las de Mateo capítulo 5. En el versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Obviamente en el milenio. Bienaventurados los mansos, que son personas asequibles, son personas nobles, que tienen control sobre los sentimientos, sobre la ira y sobre todo mal sentimiento, lo tienen controlado. Son personas mansas. Cuando nosotros estamos hablando de los animales, ¿verdad? Y llega alguien a visitar una casa, una finca, y sale el perro, y entonces todo el mundo dice, uy, el perro. Pero el amo sale y dice, no te preocupes por el perro, es manso, el perro es manso. Quiere decir que ese perro puede jugar con los niños le tiran de las orejas, se suben encima del perro y lo estrujan por todos los lados y el perro no se defiende, es manso, ¿verdad? Una persona mansa no significa que es bobo, ¿verdad? Es una persona que evita contender, que evita discutir y entrar en contienda y entrar en peleas, porque es una persona de carácter manso y humilde. ¿Se acuerdan quién dijo, aprended de mí que soy qué? Manso y humilde. Todos sabemos que se refiere al Señor Jesucristo. Él es manso y humilde. Ojalá que todos adquiriésemos el carácter de Cristo, ¿verdad? Otra bienaventuranza la tenemos en el versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que aman el orden, los que aman la justicia. Y qué hermoso es el orden, ¿verdad? El orden es lo más maravilloso en todos los aspectos de la vida. El orden en la familia, el orden en la calle, el orden en el trabajo, el orden en el colegio, el respeto, las buenas relaciones en la iglesia y en todo lugar. Orden. Dios es un Dios de orden. Amén. Dios es un Dios justo, que da a cada uno su paga, su castigo, su recompensa en función de lo que cada persona haya hecho. En los cielos hay orden, hay justicia. En este mundo no la hay. Lo que hay son muchas injusticias. Y cuando uno ve que un borracho, el otro día estaba mirando las noticias y un borracho iba conduciendo un coche y lo metió en la acera y mató a no sé cuántas personas. Cuando uno ve eso, dice, encima de esa pobre gente que estaban allí sentados tomándose un refresco en la acera, mueren sin haber hecho absolutamente nada, porque este hombre se emborrachó y cogió su coche y arrolló a 20, 30 personas. Cuando uno ve violencia en la familia, violencia que los padres matan a los hijos, que los hijos matan a los padres, pues eso enardece el corazón y uno dice, eso no es justo.
guerras, abusos, crímenes, secuestros, la gente huyendo de sus países por la violencia que hay en su tierra, desorden, rebelión en la juventud. Dios es un Dios de orden, pero en esta tierra no hay orden, pero es por el pecado, por la maldad, por el egoísmo. Los que buscan orden y buscan justicia, pronto serán saciados de ella, como dice la palabra. Dice, porque ellos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, deseamos que haya orden y que haya sed y que haya justicia en esta tierra, pero en esta tierra no la va a haber. Donde la habrá será cuando Cristo establezca su reino milenial en la tierra y en los cielos. Allí sí habrá justicia y orden. Así que los que buscan orden y los que buscan justicia, pronto serán saciados. Otra bienaventuranza la tenemos en el versículo 7, donde dice la palabra, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tengamos misericordia, tenemos que ser misericordiosos. Ser misericordioso no significa aprobar lo que está mal. Lo que está mal, está mal. El pecado es pecado y lo malo hay que llamar a las cosas por su nombre. Pero sí tenemos que tener misericordia y tenemos que tener cierta compasión de los que están actuando mal, darles consejo y tratarlo de llevar al orden del Señor. Por eso digo que tengamos misericordia de aquellos que sufren hambre, persecución. Ayúdele en la medida de sus posibilidades. Dice Mateo capítulo 9, dice, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿Verdad? A veces la gente está dispuesta a hacer sacrificios, pero no a tener misericordia con los demás. Y aquí hay que decir que cuando Jesucristo comía, por ejemplo, eso está en Mateo capítulo 9, no lo vamos a leer, pero aquí vemos que Jesucristo comía y se juntaba con prostitutas, con borrachos, con ladrones, con pecadores. No era en ningún momento para participar del pecado de ellos, era para sacarlos. Cuando Jesucristo se juntaba con ese tipo de gente que vivían una vida de pecado, era para sacarlos de ese estado en el que ellos se encontraban, no para compadrear con ellos, no para alegrarse en el pecado de ellos, ¿verdad? Por eso cuando nosotros vemos un ambiente de pecado y todo eso, sí, hay prostitutas, hay borrachos, hay gente que anda en la mala vida. Podemos acercarnos a ellos, pero para sacarlos a ellos de ese estado, no para nosotros sintonizar con esa gente y compadrear con ellos y participar de su pecado. Entonces el Señor Jesucristo tenía misericordia y debemos nosotros también, como Él, acercarnos a los pecadores con el propósito de sacarlos del fango. Y si ellos se resisten y dicen, no, yo sigo mi vida, tú sigue la tuya, y se niegan a recibir ayuda para salir del estado de pecado en el que se encuentran, pues entonces no nos queda otra alternativa sino dejarlo y decir, bueno, vale, pues es tu decisión, tú eres libre, puedes seguir viviendo en el pecado, pero ya sabes que si un día te arrepientes y quieres salir de ese estado de pecado, pues cuenta con mi ayuda, y seguimos orando por esas personas. Entonces, bienaventurados, dice, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y repito que tener misericordia no es aprobar al pecado. Por ejemplo, eso era lo que le pasaba a los escribas y fariseos. Cuando ellos vieron que Jesucristo se juntaba con borrachos, con prostitutas y con gente así de la mala vida, ya pensaron que Él estaba compadreando con ellos. No estaba compadreando con ellos, no estaba sintonizando con ellos, estaba tratando de sacarlos, y de hecho sacó a muchísimos pecadores de su estado de pecado. Pero la gente a veces piensa mal y juzgan mal. También dice en el versículo 8, los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón verán a Dios. Y hay una canción muy bonita que a mí me gusta mucho y dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y tiene amor. El limpio de manos, de corazón puro,
que no es vanidoso y tiene amor. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? ¿Cuántos quieren entrar en el santuario? Aleluya, para adorar. Pues recuerda que tienes que ser limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y que tiene amor, que tiene misericordia. En el corazón, hermanos, están los sentimientos. Tanto los buenos como los malos están en el corazón de la persona. Que tengamos un corazón puro, que tengamos un corazón limpio, sin rencor hacia nadie, deseándole lo bueno a toda la gente, ya no solamente a los que son amigos, sino hasta los que son enemigos. Hacia ellos también tenemos que tener misericordia y orar por ellos. La mejor riqueza, hermano, la mejor riqueza que podemos tener es un corazón limpio, un corazón puro, limpio de malos sentimientos, para poder ver a Dios como dice la palabra. El verso 8 lo dice, porque ellos verán a Dios. ¿Quién? Los de corazón puro, los de corazón limpio. Alabado sea el nombre del Señor. Luego tenemos los pacificadores en el versículo 9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores. Los pacificadores son personas que cuando se produce un problema, cuando se produce un conflicto, una situación tensa entre dos partes o entre dos personas, el pacificador busca pacificar, busca tranquilizar, busca serenar a ambas partes que están enfrentadas. El pacificador es un mediador que entra en ese conflicto a fin de tranquilizar, a fin de pacificar esa contienda que se ha levantado. Y ese debe ser el carácter del cristiano. El cristiano y la cristiana tiene que ser un pacificador, no estar allí para echarle leña al fuego y para excitar a los enfrentados a que sigan peleando. No, tiene que pacificar. Dice un proverbio que está en el capítulo 22, versículo 10 del libro de los Proverbios, dice, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta, ¿verdad? O sea que sin leña se apaga el fuego, y sacando a la persona escarnecedora o contenciosa se acaba la contienda. Pero cuando haya una contienda, nosotros tenemos que hacer de mediadores, de pacificadores. ¿Saben que Dios estaba muy enfadado con el ser humano? Dios estaba muy enfadado por tanto pecado, por tanta maldad, y la relación del hombre con Dios estaba rota, estaba fatal por el pecado del ser humano. ¿Pero a qué vino Jesucristo? A restaurar esa relación. Jesucristo fue un pacificador, y con su muerte en la cruz pacificó y arregló la relación que estaba rota entre el hombre y Dios. Entonces los pacificadores, los mediadores, los que intervienen para apaciguar, para tranquilizar a esas dos partes que están enfrentadas, allí tenemos que estar nosotros. La gente por lo general no se quieren meter en problemas. No se quieren meter en problemas, y cuando ven una pelea, un conflicto entre dos partes, huyen. Dice, vamos a huir de aquí para que no nos metan a nosotros en líos también. Y yo mismo traté en una ocasión, yo vi dos personas que estaban enfrentadas en una ocasión hace años atrás, y yo intenté mediar, intenté pacificar y que se arreglara el conflicto que había, y una de las dos partes ya rompió su relación conmigo porque yo intenté mediar y intenté pacificar, y a la persona que yo estaba tranquilizando, que era la que tenía la culpa, esa agarró y rompió su relación conmigo por yo haberme metido a pacificar. Pero bueno, estoy contento de que hice lo que tenía que hacer. El deber, la satisfacción del deber cumplido, ¿no es cierto? No es huir y escurrir el bulto, es cumplir lo que nos toca. Si vamos a pacificar entre dos partes que están enfrentadas, hay que conocer la versión de la parte A y la versión de la parte B. Y según veamos, pues tenemos que ser sabios y tenemos que juzgar el asunto con mucha sabiduría, con mucho equilibrio. Debemos ser jueces justos y no hacer acepción de persona, ni defender al que ha hecho lo malo.
aunque el que haya hecho lo malo sea nuestra sangre, ¿verdad? Me acuerdo siempre, cada vez que digo esto, me acuerdo de una situación que sucedió en la iglesia de Gran Canaria cuando yo era pastor allí en los años 80. Pues una madre tenía un hijo que era bien complicado, ese hijo, y era camorrista y iniciaba peleas y historias con otras personas que no tenían culpa. Y entonces esa hermana venía a la iglesia y su hijo no venía a la iglesia porque era un mundano, drogadicto y de todo. Y entonces un día presenciamos una pelea entre el hijo de esta hermana y otro chico. Y entonces yo sabía la historia y conocía que el hijo de esta hermana era un problemático, un camorrista y un drogadicto y todo. Y entonces pues la madre de este muchacho, que era miembro de la iglesia, salió corriendo a defender a su hijo, con dientes y uñas lo estaba defendiendo. Y yo le dije, la llamé y le dije, pero hermana, ¿cómo se le ocurre a usted defender a su hijo si usted sabe que su hijo es el culpable? ¿Cómo va usted a defender a su hijo? ¿Y saben qué me dijo ella? Es que es mi sangre, yo tengo que defender a mi sangre. Y digo, no, usted no tiene que defender su sangre, usted lo que tiene que defender es la justicia. La justicia. Y si su hijo es culpable, atáquele y reprenda usted a su hijo. No vaya a defender a su hijo porque es su sangre. Y como es su sangre, tenga la razón o no la tenga, pues usted lo va a defender a él. Usted está mal, hermana. Y no admitía, porque hay personas que la sangre les tira tanto que ponen el vínculo de sangre por encima de la justicia del Señor. Así que, hermanos, tenemos que ser pacificadores. Y aunque el problema nos salpique a nosotros, debemos de ser mediadores, pacificadores y no huir. Si tenemos que involucrarnos, nos involucramos. Y si nos salpica, pues que nos salpique, ¿qué le vamos a hacer? Pero tenemos que defender el orden, defender la justicia, porque somos pacificadores. El versículo 10, ya voy concluyendo, el versículo 10 de Mateo 5 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que padecen persecución, si nos persiguen por ser justos, si nos persiguen por predicar la verdad, nos debemos de alegrar, porque ante Dios dice la palabra que somos bienaventurados. Y si nos persiguen por haber hecho algo malo, pues ahí no hay bienaventuranza. Si hemos hecho algo malo y nos persiguen porque hemos robado o porque hemos hecho algo mal, ahí no hay bienaventuranza. Ahí lo que hay es castigo de parte de Dios. La iglesia sufre persecución muchas veces. El cristianismo, está demostrado que el cristianismo es la religión más perseguida del mundo entero. La más perseguida es el cristianismo. En los países comunistas, en los países musulmanes, budistas, hinduistas, discriminan a los cristianos, los meten en la cárcel, los torturan para que nieguen su fe en Cristo. El reino de los cielos es para los que por ser cristianos o por ser justos o por defender y decir la verdad, sufrimos persecución. Por ser justos, por decir la verdad y por defender los principios de la palabra de Dios, sufrimos persecución. Pero no tenga miedo de decir la verdad, no tenga miedo de hablar claro y de decir que usted está en contra de todo lo malo, que usted está en contra del aborto, que está en contra de la eutanasia, que está en contra de la homosexualidad, que está en contra de la pornografía, que está en contra del cambio de sexo, que está en contra de la inmoralidad, de la fornicación y de toda la mundanalidad. Tiene que decirlo bien claro: estoy en contra de todo eso, eso no es correcto. No podemos quedarnos callados o mirar para otro lado cuando el Señor nos está diciendo: habla y di lo que tú crees. Hoy día, hermanos, hacen falta cristianos y cristianas dispuestos a hablar la verdad en todos los medios de comunicación, en la radio, en internet, en la televisión, en la prensa, en la calle, en el trabajo, en todo lugar. Tenemos que proclamar las verdades, las justicias del Señor. El diablo usa a sus siervos
para promover el pecado y para promover lo malo. Pero Dios quiere usarnos a nosotros, Dios quiere usarte a ti para promover la verdad y el evangelio, y que lo hagas sin complejo, sin timidez, sin miedo, sin vergüenza de ninguna clase. Promueve la sana doctrina, promuévelo a voz en cuello y siéntete honrado, no sientas vergüenza. No sea un cristiano secreto. Diga alto y claro que usted es un cristiano auténtico, y demuéstrelo con su forma de vivir y con su forma de relacionarse. Versículos 11 y 12, dice la palabra: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué más dice? Mintiendo. Gozaos y alegraos, verso 12, porque vuestro galardón, ¿cómo es? Grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que si a ellos los persiguieron, a nosotros también nos van a perseguir. Aquí tenemos la bienaventuranza cuando somos calumniados y levantan mentiras en contra de nosotros. La relación de un cristiano, la reacción, cuando un cristiano carnal es calumniado, la reacción es ponerse de mal humor y abandonar el cristianismo. El cristiano carnal, cuando es criticado o es atacado, entonces se pone de mal humor y abandona el cristianismo. Pero la reacción de un cristiano espiritual es sobreponerse a ese malestar de haber sido criticado o de haber sido calumniado, sobreponerse y gozarse en el Señor por los vituperios y por las ofensas. Ya lo dice la palabra: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A mí me han criticado muchísimo, han dicho cosas horribles de mí. Han dicho que soy un fanático, que soy un falso profeta, que soy un ignorante, que soy un lobo rapaz, que soy un ladrón. ¿Y qué cosas no habrán dicho de mí? Y obviamente a mí no me gusta, si quieren que diga la verdad, a mí no me gusta que hablen mal de mí. Pero como yo sé que son calumnias, que son mentiras y que son ataques que el diablo levanta contra mi persona, usando a personas que están en la carne y que están en pecado, pues yo paso por alto todas esas cosas y me gozo en el Señor. Nosotros los cristianos tenemos que ser como los toreros, ¿verdad? Los toreros. Ustedes saben que el torero tiene un capote con el que torea al toro, ¿verdad? Y cuando el toro viene a meter una embestida tremenda al torero, el torero hace ole y el toro pasa y al torero no le pasa nada. Igual tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Cuando digan una barbaridad, una calumnia, una mentira, algo que no es correcto en contra de nosotros, hagamos como el torero, ole, que pase y que digan lo que quieran decir, ¿verdad? Pero nosotros nos tenemos que gozar. Cuando digan toda esa clase de cosas, gozaos y alegraos. No se ponga triste, alégrese, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, porque nos están calumniando usando mentiras y usando cosas que no son ciertas. Entonces haga como hizo el torero. Los versículos 13 al 16 tenemos dos símiles o cosas que por sus características se parecen a los cristianos, y son la sal y la luz. Dice en el versículo 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea que Cristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra. La sal de la tierra, si la sal se desvanece, si la sal no sirve para lo que fue creada, pues ya no tiene valor ninguno, es para echarla fuera y para tirarla. La sal, hermanos, es un elemento de mucho valor. La sal sirve para muchas cosas. Vamos a ver un par de cosas para lo que sirve la sal. La sal sirve para sazonar, para darle sabor a la comida. ¿A quién le gusta comer una comida desabrida? Pues a nadie, ¿verdad? A mí personalmente me gusta la comida bien sazonada, tirando a lo saladito, ¿verdad? Es agradable. A veces hasta cojo un grano de sal, de sal basta, y me lo echo en la boca porque me gusta la sal. Es algo que
que sabe mucho. Y así como la sal da sabor a la comida, así los cristianos debemos darle sabor a los sinsabores de la vida de la gente del mundo. La gente del mundo están llenas de sinsabores, de amarguras. Pero si nosotros somos la sal, nosotros tenemos que darle sabor a la vida, a los sinsabores de la gente que están allá afuera perdidos. La gente del mundo están perdidos, sin fe, sin Dios, sin esperanza. Y nosotros los cristianos debemos llevarle el mensaje de vida y de esperanza que le dará sabor a la vida de ellos. Cuando tenemos la esperanza de la vida eterna, eso es lo que da sabor a los sinsabores de la vida. Esta vida es como un pan sin sal. Esta vida es como un pan sin sal, pero con Cristo todo coge sentido, ¿verdad? Y otra función de la sal es la de preservar los alimentos. Esas son dos funciones, ¿verdad? Dar sabor a la comida y preservar los alimentos. Como el pescado, la carne, ¿verdad? Hoy en día se preservan los alimentos con los frigoríficos. Los enormes frigoríficos que hay, allí meten la carne, allí meten el pescado. Pero antiguamente, cuando no existían los frigoríficos, para conservar la carne y para conservar el pescado y que durara meses y meses sin podrirse, se salaba, se le echaba sal a esa carne, se le echaba sal a ese pescado, se embadurnaba de sal y ese pescado no se podría, esa carne no se podría. Entonces podemos decir que la sal preserva la carne, preserva los alimentos. Y si nosotros como cristianos somos sal, debemos evitar la pudrición. La sal evita que la carne se pudra, la sal evita que el pescado se pudra porque está saturado de sal. Pues nosotros también, en la medida de nuestras posibilidades, si somos sal, pues vamos a hacer ese efecto para el cual hemos sido creados, para darle protección, para preservar la vida de la gente. Así que la sal tiene muchísimas otras funciones y es un elemento imprescindible para la vida. Y el otro símil del cristiano es la luz. Debemos ser luz para los que andan en oscuridad. Lo dice el verso 14, vosotros sois la luz, somos la sal, somos la luz del mundo. Dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud o de la mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, sal y luz, eso es lo que somos nosotros. Tenemos que ser luz para guiar a los que están ciegos a entrar por el camino angosto. Nuestras buenas obras, hermanos, nuestras buenas obras hechas con amor y hechas a favor de los perdidos, hará que ellos vean en nosotros la luz de Cristo y comiencen a glorificar a Dios y digan gloria a Dios porque esta persona me ayudó, esta persona me alumbró, esta persona me echó una mano. Y a partir del versículo 17, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, para anular la ley o los profetas, sino para cumplirlo. A partir del versículo 17 se nos habla de Cristo y su relación con la ley. Cristo y la relación con la ley. Cristo cumplió, hermanos, todos los requisitos de la ley como judío que era, por haber descendido de una familia judía. José y María, los padres de Jesús, eran judíos. Entonces Cristo tuvo que cumplir la ley ritual y la ley moral. Cristo fue circuncidado a los 8 días de nacido, y también cuando se cumplieron los 40 días de la purificación de María y de José, dice la palabra que llevaron al niño para presentarlo en el templo al Señor, y ofrecieron un par de tórtolas o 2 palominos, como decía la ley. En otras palabras, Cristo cumplió la ley, tanto la ley moral como la ley ritual, porque Él era judío. Y cuando Cristo muere en la cruz, la ley ritual, la circuncisión, los sacrificios de sangre, los lavacros, las purificaciones, todo eso queda abolido. Pero queda en pie la ley moral de los principios de la palabra. Vean lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 4.
dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley ritual, no de la ley moral. La ley moral sigue vigente, pero la ley ritual, sacrificio, circuncisión, etcétera, etcétera, ya todo eso está abolido. Todos los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel en el Viejo Testamento se repiten muchas veces se repiten en el Nuevo Testamento. No robarás, no matarás, no adulterarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Todos esos mandamientos se repiten una y otra vez en el Nuevo Testamento, así como en el Viejo Testamento. El único mandamiento que experimentó un cambio fue el mandamiento del día de reposo. El mandamiento del día de reposo fue cambiado del sábado, que era el último día de la semana, al domingo, que es el primer día de la semana. ¿Por qué? Pues porque Cristo resucitó el primer día de la semana y Cristo es nuestro reposo, ¿verdad? Y por eso, en honor a Cristo, guardamos el primer día de la semana. El principio de descansar uno de cada 7 días sigue en pie. Lo único es que en lugar del sábado, como guardaban los judíos, nosotros guardamos el domingo, el primer día de la semana, en honor a Cristo. Y aquí, en el versículo 18 y 19, ya termino dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas a cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Bendito sea Dios, porque aquí podemos ver que la palabra de Dios es firme. La palabra de Dios es la misma, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice la Biblia. La verdadera grandeza del cristiano está en cumplir los mandamientos del Señor. El verso 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en los cielos. O sea que tenemos que ser más justos todavía que los escribas y fariseos. Los tenemos que superar a ellos en actitudes, en justicia, en sentimientos y en carácter. Y en el verso 21 de ese capítulo 5 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí comienzan en el versículo 21, pero esto lo vamos a dejar ya para la semana que viene, para la parte 2 del Sermón del Monte. Aquí comienzan, en el versículo 21, comienzan los 6 oísteis que fue dicho. Que sobre eso predicaré la semana que entra, Dios mediante, si no ha venido Cristo antes, pero oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho. En ese capítulo se repite nada más y nada menos 6 veces esa frase de oísteis que fue dicho, haciendo un contraste entre la ley de Moisés y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y para mejorar lo mejorable, es decir, oísteis que fue dicho tal y tal cosa, pero yo les digo tal y tal otra cosa, ¿verdad? O sea que Cristo quiso, con su mensaje, llevar a la gente de este nivel a un nivel superior, que es como nosotros tenemos aquí también en esta viga nuestro lema. En Filipenses capítulo 1 dice, y esto pido en oración, versículo 9, 1 de Filipenses, versículo 9 y 11, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis, ¿qué cosa dice que aprobemos? Lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. O sea, mejorar lo mejorable, es el resumen de ese versículo de Filipenses. Así que la semana que entra estaremos hablando de los oísteis que fue dicho, y esos son contrastes que se hacen entre lo que se dijo en el Viejo Testamento y lo que Jesucristo implanta en el Nuevo Testamento. Pues este ha sido el mensaje para
para todos nosotros en este día. Y ahora sí que les pido que inclinen su rostro ahí donde se encuentran y vamos a orar. Vamos a orar sobre lo que hemos visto, porque hemos visto imágenes, hemos visto cosas que yo creo que se han quedado. Si usted comienza a hacer memoria, verá que se acordará de las imágenes que pusimos al inicio del culto, porque eso se queda en la mente, se queda en el subconsciente. Y vamos a orar, incline su cabeza, ore al Señor ahí un momentito, busque el rostro del Señor, dígale a Dios que lo ayude, haga un examen de conciencia. Ya saben ustedes que para tomar la Santa Cena, número 1, hay que estar bautizado, nacido de nuevo, y número 2, hay que estar en santidad, con la conciencia tranquila, con la paz de Dios, que no haya un malestar, que no te acuse la conciencia de pecados que aún no has resuelto. Es entre tú y Dios, usted y Dios. Su relación principal es con Dios, no con el pastor, sino con Dios. Con el pastor puede reunirse y hablar y comentar algún asunto y pedirle un consejo. Pero Dios te trata a fondo, Dios te trata los sentimientos más recónditos de tu corazón, Dios te los trata. El pastor desconoce tu vida, a lo mejor conoce el 10% de tu vida, pero Dios conoce el 100% de tu vida. No hay absolutamente nada en tu vida que Dios no conozca. Él escudriña lo más profundo del corazón, el Espíritu de Dios. Así que ora al Señor, órale a Dios ahí donde te encuentras. Si Dios te señala algo a tu conciencia, si algo te viene a tu conciencia, es el Espíritu de Dios que está tratando contigo. No rehuyas, no resistas al Espíritu del Señor. Cuando Esteban estaba siendo confrontado por los escribas y fariseos, Esteban les habló claro y directo a aquellas autoridades. Y como Esteban vio que no admitían, que no reconocían, le dijo a ellos: ustedes resisten, vosotros resistís siempre al Espíritu de Dios, como vuestros padres, así ustedes están siguiendo los pasos de ellos. No resista, arregle su vida. Si no puede tomar la Santa Cena hoy, no la tome. Arregle primero, tenga paz, tenga conciencia, porque ya saben que la Biblia dice que el que come y bebe sin dignidad, o lo que es igual, indignamente, dice juicio, come y bebe para sí mismo. Entonces es urgente arreglar los asuntos, que no se queden ahí estancados y pasa el tiempo y pasan los meses y pasan los años y no hay mejoras y no hay cambios. Así que reflexione. Como dije, la Santa Cena es solamente para los miembros de la iglesia que están bautizados, y los que no están bautizados esperamos que pronto den el paso de fe y se puedan bautizar para que después puedan tomar de la Santa Cena. Y aquellos que están bautizados obviamente ya saben que tienen que estar en santidad para que no le venga juicio. Gloria a Dios. El que come y bebe indignamente, dice el verso 29 del capítulo 11 de Primera de Corintios. El verso 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Claro, si después de haberse probado se da cuenta que tiene la conciencia tranquila. Pero el verso 29 dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, se murieron.
Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos examinamos, si nos arrepentimos, no seríamos juzgados, porque ya le confesamos el pecado al Señor, y cuando una persona se arrepiente, ya no hay juicio, porque se arrepintió de corazón. Gracias, Padre, te damos en esta preciosa mañana. Aquí nos tienes como cada primer domingo del mes, Dios mío, en este mes de agosto, Señor. Queremos servir como siempre la Santa Cena y queremos que seas tú, Dios mío, hablándole de manera individualizada a cada persona, para que cada persona examine su vida y su corazón, sus pensamientos y sus sentimientos delante de ti, Señor. Y si está en paz contigo, pueda participar. Y si no está en paz, salga de este lugar con el deseo de arreglar lo antes posible esa cosa que tú le has indicado, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Pon un poquito de música, Dora, por favor.